Pues, ¿qué tal estamos? Bienvenidos a la edición especial que el servidor ha querido rebautizarla como de Fabulous Boomers, por lo que vamos a hablar especialmente en el tema de hoy. Y deciros, bueno, yo soy Santi Liébana. Si esto fuese la plantilla del campeón de liga, yo ahora mismo creo que soy Hazard, que lo ves un día jugar y te acuerdas, pues si todavía estaba en el Madrid, bien, yo soy Santi Liébana y todavía estoy en The Fabulous Jovers, ¿vale? Y, o como los luchadores estos que de repente salían un día en Hit, que te pensabas que los habían despedido hace 2 años, pues estaríamos Flash por ahí. Flash Funk, exactamente. Y tenemos por aquí, pues mira, justo hablando, mientras saludamos a la gente, por supuesto, desde Madrid, con un peso creo aproximadamente de 65 kilos, más o menos, 65 antes de la paella, 65-200 después, al gran Pepe Serrano. ¿Cómo está, caballero? Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Me alegro un montonazo de que nos hayamos reunido de nuevo después de tanto tiempo. Pues también, a su vez, a su lado, no sé cómo quedará esto, pues debidamente caracterizado para atracar un club de la tercera edad, ahora mismo, el gran 13 Máscaras. ¿Qué tal? Muy buenas, jovenzuelos. Un saludo para todos. ¿Cómo estás? Como siempre. Y el más habitual, el que está cada lunes aquí y el que sí que con un cambio de plano que ha cambiado lo que viene siendo los aminoácidos ramificados por el picaporte de la puerta y una lámpara doble, pues el Luis Díaz. Esto es, el brillo en mis ojos es de la emoción. A mí me sale aquí. El brillo en los ojos es de la emoción porque se me van a saltar las lágrimas. El Dream Team al completo. Esto es inédito, ¿eh? Claro, pero aquí el tema es ir al lío. Hoy vamos a hablar de pressing catch. Aparte hay unas tantas cosas porque es lo que tiene. Dejamos aquí la chocita sola, la va liando Luis por ahí, y luego aparece gente, ¿verdad? Aparece gente que no esperábamos en casa. Llegamos un día y está armado aquí un botellón, hay fiesta, hay 2 tíos saltando ahí encima del sofá, pero bueno. Al caso, hoy vamos a hablar de, ya tocaba, creo yo, después de 1 año y 3 meses, de Pressing Catch, del programa Pressing Catch. Hoy sí que va a ser, repito, sesión Fabulous Boomers completamente. Y sí que el que quiera empezar, pues yo creo que ahí hemos apuntado unas cuantas cosas, especialmente Luis. Decir simplemente cómo llegó Pressing Catch, cómo descubristeis Pressing Catch, cómo apareció, qué tenía en vuestras vidas y demás. Así que el que quiera abrir, que ataque. Pues empiezo yo. Yo diría que Pressing Catch llegó a mi vida pues porque nos juntábamos ya, yo creo que era el año 90, y entonces un sábado por la tarde creo que fuimos a jugar a la consola Atari a casa de un amigo, y en estas que poniendo la tele salieron, creo recordar que era el Nasty Boy, y dijimos, ¿pero esto qué es? Porque ya os digo, eran los 90. Y la verdad que para mí, que no era un gran aficionado a otros deportes, sí que los podías ver de forma casual, pues algo de básquet, algo de fútbol, pues era como un soplo de aire fresco que quería seguir viéndolo todos los fines de semana. Y estamos hablando del sábado por la tarde, que es cuando comenzaron las emisiones, no por las mañanas, que todavía cree la gente que comenzó por las mañanas. Bien, pues 13, por ejemplo, Pepe. Cierto, mira, en mi caso fue muy gracioso, porque recuerdo un día que estaba por ahí por casa haciendo el zángano y mi padre llegó y me dijo, mira, ven, mira, esto es lo que hacía yo. Y la verdad es que flipé, porque sí, mi viejo hizo en su momento, lo sabéis vosotros, hizo de Jover con los luchadores de la época y me comentaba batallitas y yo, pues claro, lógicamente, pues no llegas a visualizarlo hasta que en el momento, pues claro, flipé en colores. Y ahí, vamos, me enganché cual yonki a la heroína. Quizás por eso, por empujón de mi viejo. Pues, a ver, yo ya conocía lo que era la lucha libre desde hacía tiempo, porque yo me acuerdo, yo tengo unos primos pues que tenían la posibilidad, vamos, tenían en casa parabólica, y yo de hecho me acuerdo, el primer conocimiento que tengo del wrestling como tal fue un gag de Benny Hill, de un programa de Benny Hill que me pasaron, que claro, yo no sabía ni lo que decían porque estaban hablando en inglés, yo era jovencito, hablamos de una época por 9 años así, pero bueno, ya eso pasó. Y en el año 90, yo creo que fue por abril, por mayo empezaron las emisiones más o menos, yo creo que fue por mayo, no, fue por abril, que empezaron
a publicitar la WrestleMania como comienzo de las emisiones de Telecinco de Pressing Catch en Telecinco. Entonces yo me acuerdo que estaba en la cama tumbado con la pata en alto porque me había roto la cabeza de la rótula y vamos, rasgado la cabeza de la rótula, y entonces pues bueno, pues empecé a ver algo que era muy parecido a las imágenes que había visto en lo de Benny Hill, pero mucho más colorido, mucho más electrizante, mucho más visualmente espectacular, y a partir de ahí, pues bueno, pues ya sabéis cómo es esto, es un espectáculo multidisciplinar que se te mete por aquí, se te mete por aquí, te hace pensar, y a partir de ahí, pues como nos pasó a todos, pues me dejó enganchado, claro. Y no os coincidió porque yo a mí me pasó una cosa viviendo en Mallorca, que es que en la televisión autonómica, en TV3, había un programa que directamente lo que hacía eran como emisiones de deportes americanos, véase americanos, norteamericanos, daban 2 semanas béisbol, 2 semanas fútbol americano, y una de las retransmisiones, lógicamente en diferido, con bastante desfase, era wrestling. ¿No habíais tenido antes, o sea, justo la primera aparición de Catch de wrestling de lucha libre fue Telecinco, o os había aparecido, aparte del sketch de Benny Hill, alguna cosa por ahí? No, la primera fue en Eurosport. Fue anterior. Yo lo que te digo, como estábamos hablando de Pressing Catch, a mí la imagen que me viene visual es la de los Nasty Boys en Telecinco, pero yo había visto anteriormente, que recuerdo a Mr. Perfect, de los primeros que vi, y fue en Eurosport. También casualmente, pues yo creo que esto era el año 89, Vale. 88-89, y también fue pues por un trabajo con el colegio, que fui a casa de un amigo y el tío pues tenía una parabólica tremenda de comunidad, porque las comunidades también tenían como esos vídeos internos de comunidad que incluso llegaron a emitir la Sky One, y entonces ahí ya podíamos ver los pay-per-views y muchas más cosas, y fuimos ampliando, pero la primera fue en Eurosport. El famoso vídeo comunitario que luego nadie pagaba y te tirabas 3 meses hasta que venían a retirarte la emisión. A mí me pasa lo mismo. Bueno, a ver, teniendo en cuenta que hacía poco que había, entre comillas, muerto la afición por la lucha libre aquí en España, sí que siempre por H o por B, aparte de las emisiones de Eurosport, en alguna película, en alguna serie, siempre han hecho referencia a la lucha libre. Eso lo hemos visto todos. También es verdad que el producto que veíamos en Eurosport, yo también he visto imágenes, no era tan llamativo, no era tan atrayente, tan atractivo, pero de esa época, pues a mí me ha pasado como a Luis, porque en esa época estábamos viendo o veíamos cosas pues de Big Daddy, que era el tío más llamativo de aquí, del circuito europeo, Larry Cameron, Scott Hall, por esa época me parece que se estaba labrando aquí un nombre en Europa. Y entonces, pues bueno, yo supongo que eso nos ha pasado, que a lo mejor cuando te engancha y te entra el picorcito por el wrestling, es a través de Pressing Catch, pero estoy seguro que los 4 anteriormente habíamos visto cosas previas. Claro, y mismo, por ejemplo, 13, yo no sé un poco cómo lo visteis vosotros, que por edad vamos muy parecidos, tal vez como el impacto es eso, ¿no? Cada uno había llegado de una manera diferente a ver wrestling, a ver Pressing Catch, pero tal vez la diferencia era ir al colegio, llegar el lunes por la mañana, el martes por la mañana, y el impacto de que igual en una clase que éramos 35 o 40 personas, 20, sobre todo 20 chicos, pasar de la nada en cuestión de semanas a todo el mundo con lo del pressing catch. Gente jugando al pressing catch en el patio del colegio. Con los consecuentes problemas de riesgos laborales, ¿no? Fue un bombazo como entró. Nos entró a toda la chiquillada, nos entró por los ojos. Y tú fíjate que era un programa, que era un producto que no daban un duro por él. O sea, me refiero, Telecinco cuando arranca con una idea de copiar el canal 5 de Italia. No querían gastar dinero, estaban empezando, lógicamente, no tienen pasta. Y el programa de Pressing Catch fue un programa, ¿cómo decirlo? Mira, la productora compraba packs de dibujos animados, compraba packs de producto a kilo, por decirlo de alguna manera, y compró wrestling a kilo. Y de hecho no lo compraban a la WWE, se lo compraban a una distribuidora de VHS. Los primeros capítulos de Pressing Catch como tal que emitieron aquí eran unos programas que ya con un año de retraso aproximadamente, 8 o 9 meses, no se los compraban a la WWE. Era un programa muy barato, y hacían, ¿cómo te diría yo? ¿Os acordáis de Humor Amarillo? Cogían dos locutores, los metían en una sala
y se ponían a hablar de lo que veían. Y eso, y buscaban un producto parecido con lo del pressing catch, algo barato, algo simple, algo principalmente muy barato. La cosa, que fue un bombazo que no se lo esperaban, no se lo esperaban ni de coña. Claro, pero era como un poco el contexto de la programación, que esto, si lo ve alguien más joven, es como incluso raro, difícil de explicar. Cómo le llega una licencia a una televisión generalista con un alcance, bueno, el alcance era un poco raro, y yo esto creo que sí que pasa, ¿no? Que si, por ejemplo, Pepe vivía en Madrid, el pressing catch llegó en un mes, yo mismo viviendo en Mallorca, o no sé, de niño tú 13, no debes estar viviendo. No, Madrid también. En Madrid también, claro, o llegó como antes, que igual Luis viviendo en Zaragoza o yo viviendo en Mallorca. Claro, pero date cuenta que era eso, o sea, que cantidad de gente tuvo que esperar muchos meses hasta que llegó la señal, resintonizaron las antenas, etcétera, etcétera. O sea, tardó bastante tiempo en llegar a todo el país. Claro, y el rollo este, lo dices tú, los programas a peso, hablamos mucho de esos fallos que había en pressing catch, o que se pasaban el formato un poco pues para hacer lo que veían ellos, pero tú has dicho humor amarillo, con humor amarillo pasaba exactamente lo mismo. Claro. O sea, le soltaron una caja con VHS y le dijeron, oye, sois 5 tíos, tenéis que montar un programa de entretenimiento con esto que hemos comprado en la feria. Efectivamente. Y mira, y fue gracioso porque en el mismo pack que vinieron los primeros capítulos de Pressing Catch, venía Glow también. Sí. En el mismo pack. No pusieron a Glow dentro de Pressing Catch, puesto que visualmente era muy diferente. Sí, mira, perdona, así como en Valencia iba muy de la mano WCW con LPWA, por ejemplo. Claro. Y por eso, como visualmente no eran iguales, eran muy diferentes Pressing Catch que Glow, que las chicas con las chicas, por eso los separaron, pero principalmente iba todo en el mismo pack. En la misma caja de cartón que debió llegar un día y por la mañana, como a la Torre Picasso, creo que debía ser. Ahí estaban todas las VHS. Exactamente, y haced lo que podáis. Pues suena muy surrealista, pero pasa esto, ¿no? Empieza a ver como progresivo, más lento porque no había internet, llega, vamos a decir, un bombazo, sobre todo para una generación muy concreta, que ya la lucha libre o el catch español anterior del Chondo, que habló, por ejemplo, Pepe hace unas semanas, ya no lo hemos llegado a vivir o nos pilló prácticamente de bebés. Entonces llega esto, de repente empiezan a aparecer cosas, empiezan a aparecer productos relacionados con la lucha de una forma un poco rara, porque yo creo que igual ni nos enterábamos y de repente comprabas una bolsa de patatas fritas de Honduras Matutano y te aparecían tazos que igual no eran ni originales, que eso también lo podemos comentar, pero tanto Luis como Pepe, por ejemplo, ¿qué es lo que empezasteis, sobre todo que habéis sido gente muy dada a coleccionar y demás, que era lo primero en cuanto a merchandising, en cuanto a aparición de productos, vamos a decir, en esta línea, que os llamaba la atención, cómo lo conseguíais, qué hacíais, qué buscabais, cómo lo buscabais? Wow, pues yo creo que lo primero que llegó, si no fueron los Hasbro, fueron los cromos y también comprando fosquitos, te daban cromos dentro de los fosquitos y si te tenía suerte un póster que era tamaño DIN A3, pero era, pues sobre todo recuerdo el Sargento Slaughter, estaba también el British Bulldog, Tornado, Tornado. Texas Tornado, Big Boss Man, sobre todo eso recuerdo. Sí. Y luego lo que he ido encontrando... Pues no se ha encontrado. Vamos a ver si vuelve. Si vuelve rápido, yo lo que iba a decir de lo que está comentando Luis, no suena como muchas veces que ya teniendo ciertos medios, las fotos de los luchadores era como que siempre la misma. Ahora, Luis, ¿estás? Estoy. Yo ¿Has vuelto? sigo viendo, ¿Has vuelto? Vale. No, porque se ha cortado un momento. Estabas comentando lo de las fotos, los pósters de línea 3, y había una cosa que me llama mucho la atención, que era, Salud, casi siempre la misma foto. O sea, yo recuerdo una foto de Kerry Boneri, del Tornado Texas, con la posa así del puño, que yo no sé en cuántos sitios he visto esa foto. Entonces, pero... perdona. De entrada, yo creo que, entre comillas, oficialmente en España, lo primero que debía haber fueron los fosquitos. Fueron los fosquitos y los Hasbro, eso está claro.
Luego lo que pasa es que sí, cuando uno tiene la tara de fábrica, pues nos da por buscar cosas hasta donde no las hay. A Luis le habrá pasado. Yo me acuerdo desde el minuto uno el intentar encontrar algo que suplementara lo que veíamos en televisión. Yo me iba al Corte Inglés a comprar revistas de la WWF que venían 2 o 3 al mes, si es que venían, y luego a partir de ahí en los kioscos de prensa de barrio te venían otras publicaciones que no eran de la WWF, pero que como querían vivir al rebufo de la fama que estaba teniendo el producto en ese momento, pues también traían algunas revistas, algunos magazines y fanzines profesionalizados, de los cuales, pues bueno, pues tenemos cantidad y cantidad de publicaciones y de títulos diferentes de cabeceras. Sí, de forma más un poco aleatoria, ¿no? Y perdona, Luis, que con lo que estabas comentando, porque igual revistas de estas llegaba una, a los 3 meses llegaba otra y se habían saltado 2 números y demás. Mira, tengo aquí además la primera que pude comprar, que fue esta de junio del 91. Esta es la primera revista que pude comprar, que además no era la de junio, sino la de julio, pero esta la habían reservado y no la fueron a por ella. Y entonces, como la chica de la tienda era conocida, porque comprábamos allí todas las revistas, me la guardó y me la vendió a mí. Y esta fue la primera. Lo bueno de esta es que dentro llevaba un catálogo, y ese catálogo lo que tenía pues era todo el merchandising de la WWF. Ese merchandising fue la primera vez que compré yo. Y entre las cosas que compré fue, por ejemplo, el libro oficial del wrestling, que es este que sale en la portada de Hulk Hogan, que lo interesante era las fichas de los luchadores y fotos, pues que nosotros no teníamos ni idea de algún luchador de la época. Por ejemplo, la foto del Main Event cuando Andre el Gigante se proclamó campeón del mundo y le vendió el cinturón a Teddy DiBiase. Y luego también, pues era la manera de, bueno, que a mí me tardaron 4 meses en llegar el producto a mi casa. O sea, yo compré y no era nada fácil porque no había tarjetas de crédito, porque no había internet. Entonces yo tenía que ir a la central de Ibercaja en Zaragoza, me tenían que hacer un cheque en dólares por el que había que pagar casi más de lo que, porque eran unos $30 lo que yo me gastaba. Estamos hablando que teníamos 13, 14 años, tampoco disponías de mucho dinero, pues a lo mejor eran $30 y eran 15 o 20 de los gastos del cheque que metías en un sobre y que mandabas, que se podía perder. Afortunadamente no lo perdí y me llegaron, pues lo primero que pedí fue una camiseta del Sargento Slaughter y luego también una camiseta de Macho King y el libro. Y tardó casi 4 meses en llegar, pero un día llegó el cartero no con el... Se ha vuelto a cortar. Ahí vas, perdona, Luis. Sí, que llegó el cartero. Me llegó el cartero, me llegó con el aviso, fui a correos y ya de vuelta ya iba abriendo el paquete, que no llegó a casa sin abrir, evidentemente. Y la revista... Me ponía la camiseta. La revista poco menos que Bruno San Martino de campeón, ¿no? Del desfase que llevaba. Casi. Poco más o menos. También, por cierto, 13, que nos has pasado fotos por ahí por el chat, etcétera. Tú en este caso, a nivel de coleccionismo, a nivel de figuras, etcétera, ¿por dónde empezaste a partir de ver esto? Mira, aquí yo recuerdo los cromos, que fueron un bombazo terrible. Y es muy gracioso, que os lo comenté también, el tema de las camisetas. Hubo 4 espabilados que se pusieron a imprimir camisetas piratas, pero piratonas como ella sola. Yo tengo... Sí, os comentaba, he estado buscando, seguramente habrá terminado de trapo del polvo, una camiseta que me regalaron con el logo de Pressing Catch recortado, gigantesco, y Jesse Ventura por detrás. Que nadie conocía a Jesse Ventura, no salía en Pressing Catch, tal, pero ahí estaba. Eso era, para los amigos del misterio, era una especie de opar, ¿no? Algo que se había escapado de su tiempo y de su momento. Porque Jesse Ventura, bueno, a lo mejor sí que salía la imagen como comentarista de alguno de los programas de Superstars, pero no era el que salía habitualmente en una camiseta de Pressing Catch. Claro, pero había como cierto desfase, o porque por los programas que había en Telecinco había luchadores que seguían en el roster y no estaban. O sea, yo me acuerdo incluso la colección de cromos, que, bueno, la que se compraba directamente como sobres de cromos, salía Hellbilly Jim, que yo no lo vi nunca en Telecinco. O, por ejemplo, yo tengo un poco
la imagen de Shane Douglas, estar varios meses de 1990 en WWF y yo verlo un combate y un rato del Royal Rumble que hizo del 91. Y sin embargo estuvo varios meses. Gente que había sido incluso campeona de NWA. Y por ahí por el rostro. Y a Steve Lombardi le daban algo de comba en ese tipo de publicaciones y de colecciones. ¿Salía en la colección de cromos? ¿Puede ser? ¿El Brooklyn Brawler como luchador? Sí estaba. Y cacaos que no entendíamos, de repente eso, Coco Beware al cabo de unos meses salía con Jovers, Jim Powers, que lo veía siempre de Jover, luego te llega una cinta de 2 años antes y poco menos que te salía en un pay-per-view con Paul Roma, ¿no? Cosas como muy raras ahí. Sí que hay alguna cosa, antes de pasar a la parte chunga, ya que has empezado 13 con eso. Yo tenía una camiseta del Undertaker que lo que cogí es la página del dibujo de la revista WWF y lo llevé a serigrafiar. Entonces, antes de pasar a la parte de estirar el chicle, de aprovechar el tirón, ¿tenéis alguna cosa más a nivel de coleccionismo que destacar? ¿Ves? Bueno, la famosa revista de Estrella. Por cierto, Luis, hay un programa, lo pueden buscar y podemos poner el enlace de revistas de publicaciones de wrestling de hace unos meses, que lo pueden ver aquí perfectamente en el mismo canal. Ahí hace además un recorrido por todas las publicaciones que llegaron aquí a España y todas las que él pilló por ahí por fuera. La que sobre todo funcionaba bien era Wrestling All Stars. Bueno, Luis sabe de todo esto. La Pro Wrestling Illustrated era muy fuerte y tenía posibilidad de distribuirse mejor por diferentes países que no fuera Estados Unidos. Wrestling Eye, el ojo del wrestling, era la que más funcionaba por aquí particularmente. Pero sí, hace un recorrido muy, muy molón acerca de la mayoría de las publicaciones de las que pudimos tener acceso en ese momento. Y te queda por ahí, Luis, que se nos ha congelado o tiene una mirada muy fija. No sé si está ahí o se ha dormido. Igual tenemos un favor Llover con narcolepsia. No sé si bien, no me ha dado señales de vida. Vale. Igual haya reaccionado el wifi, ha dicho como, ¿qué? No, pero se ha vuelto a congelar. Sí. Igual ahora nos está troleando y está haciendo caras y de repente va haciendo como si fuese un fotomatón, ¿no? Una así, otra así y tal. Eso como Antonio García Villarán, ¿no lo habéis visto? El programa de Antonio García Villarán en YouTube. No. Bueno, pues básicamente es eso, lo que has hecho tú, pero... Vale, pues... Bueno, yo escucharos escucho en todo momento y os veo en todo momento. Vale, pues entonces puedes seguir perfectamente si tienes algo, repito, a nivel merchandising, materiales... Por ejemplo, lo curioso de los muñequitos de Hasbro es que la primera serie vino con Dustin Road, pero jamás llegó a España el muñeco de Dustin Road que yo tenga conocimiento. Entonces son como esos muñecos perdidos que ahora valen cientos de dólares y que no los puedes conseguir de ninguna manera. Y yo creo que aquí no llegó porque precisamente fue cuando dejó de salir en la WWF y considero que quizás pensaron que no tenía sentido sacar al mercado un muñeco que ya no estaba con contrato con la empresa. Que ahora da igual, ahora lo sacan de todas las maneras, pero en esa época yo creo que sería la explicación lógica. Claro, si vende... Tenía sentido porque es lo que están haciendo ahora. En el momento en que un luchador o una figura del elenco no le repercute económicamente nada porque se va a ir o va a finalizar el contrato o lo que sea, cortan con todo el merchandising y ya no se vuelve a saber nada del merchandising de esa gente, al igual que luego con el tiempo resulta que recuperan pues eso, todos los productos de mercadotecnia de otros luchadores que han salido de antena o se han ido de la empresa y saben que van a volver, pues para tirar de rebufo y sacar y pillar más ventas. Yo no sé si Dustin Rose fue de la primera o la segunda, no me acuerdo. Lo que sí me acuerdo yo es que también los muñecos de goma articulados porque podías quitarle los brazos y las piernas, esa era la articulación que tenía, que era con un molde de los del Pressing Catch, de los de Hasbro, pues te los cogían, te hacían el molde de goma y luego te los pintaban con pintura mala y esos en las tiendas de todo a 100 eran el producto estrella, se vendían pero a millones. Lo que no sé si os acordáis de esos muñecos que serían como de 50 centímetros de alto, con el pelo lacio largo, con la cara como de locos, poseídos. Sí. Que
salió Hogan, salió Jake the Snake Roberts y no sé si el Warrior, esos tres que daban. Warrior y Jim Duggan. Yo esto me suena a Jim Duggan, exacto. Daban mucho miedo esos muñecos, daban un miedo que te cagas. Sí, porque además el pelo que tenían era indomable. Por mucho que le intentabas peinar, no se podía. Era como si se acabaran de levantar una siesta eterna. Sí, estaba el niño de 5 años que le habían regalado uno teniendo pesadillas, que no dormía por la noche con el muñeco, ¿no? Y el padre como diciendo, uy, pobrecito que no duerme bien, creo que le voy a comprar otro peluche para que esté más contento y duerma mejor. Y además es que eran horribles porque tenían una cara horrible y además yo me acuerdo el pelo era el mismo el de los 4, entonces el de Hulk Hogan no tenía lógica porque tenía un pelazo que parecía, vamos, ni en sus mejores tiempos. Ni en el 75. Parecía David Coverdale en sus buenos tiempos en lugar de Hulk Hogan. Más o menos el mismo año, además, si es David Coverdale. Pues en cuanto a muñecos, yo recuerdo lo de los bazares, lo que comentabais. Además, otra vez lo mismo el contexto. Ahora se piden por internet, los compras, sitios especializados. Ya, hasta recordar que había, al menos aquí en Mallorca, el perfil de juguetería armería. O sea, donde iban a comprar la escopeta de balines era donde comprabas el balón de fútbol y los muñecos del pressing catch. Cosa que en Estados Unidos lo de comprar un balón de baloncesto y una escopeta, pues sí se le ve aplicación, ¿no? Pero aquí era muy raro. Aquí eran, por lo menos en Madrid, eran jugueterías, perfumerías o cosas de, ¿sabes? Pero lo de las armerías, no somos un poco menos agresivos que vosotros. O esparterías, jugueterías, he llegado a ver yo. Madre mía. O sea, creo que eres más mayor que nosotros, tú. Sí, o más descuidado en este caso de provincia. Vale, pues tenemos como la parte del merchandising que molaba, pero ya ha habido como un par de pinceladas que podemos hablar tanto de merchandising como de cualquier otro tipo de producto que empiezan a aparecer o que empiezan a intentar, repito, que algunos, si hacéis un visionado o una búsqueda de muchos de los otros programas que hemos hecho anteriormente, pues de empresas que intentan ver que la lucha libre, el wrestling, vuelva a mover dinero en España, vamos a hablar claro, intentan sacar productos. Entonces, de algunos, repito, hemos hablado bastante, pero ¿cuáles os llamaban mucho la atención? Y además, podemos decir, ¿cuáles os llamaban mucho la atención en ese momento, para bien o para mal? Y cuáles igual os lo llaman ahora y os lo tomaríais de otra manera ahora que hace 30 años o 32 años. El que quiera. Y Luis, que te he visto parpadear y estar bien conectado. Curioso era que en el Corte Inglés podías comprar algún objeto de merchandising que no era oficial. Yo compré en el Corte Inglés una toalla de Hulk Hogan con la imagen de Hulk Hogan rompiéndose la camiseta, que además la intentaron comprar varios antes y el tío el dependiente le decía que no lo tenían a la venta, que eso no tenía ni precio. Y casualmente fue mi hermana, que era la que me compró en muchas ocasiones pues cosas que yo no llegaría a haberlas comprado, porque no las veía, pero ella me consiguió los muñecos de la WCW, esta toalla de Hulk Hogan, y no era oficial. Y además, ya te digo que 3 o 4 habían preguntado al dependiente del Corte Inglés, fue mi hermana, y dijo, sí, es esta. Y se la vendió a mi hermana. Dice, pues has tenido suerte porque solo tenemos una y porque me han preguntado un montón de gente y no sabía ni dónde estaba ni el precio que tenía. Así que hasta en el Corte Inglés vendían merchandising no oficial. Claro, pero tú date cuenta, un producto de moda que funciona, que se vende rápido y fácil, y en los 90, o sea, si ya pasa ahora con tema de los niños, te pongo un ejemplo, la Patrulla Canina, y encuentras muñecos piratas de la Patrulla Canina en cualquier lado. Imagínate, pues eso, hace 30 años, en los 90, con algo como esto, que fue un bombazo, pues vamos, hay que vender lo que sea. Yo he visto bootlegs, muñecos de supuestamente luchadores de pressing catch, que eran muñecos que traían de México, o sea, que venga, vale todo. O sea, hay que vender, hay que... A colación de los bootleg de mexicanos también salieron algunos de plástico, que además había uno que era clavadísimo, clavado, al Iron Sheik, no me acuerdo cómo se llamaban, Wrestling Stars o algo así, que incluso tenían su propio ring, un ring que me acuerdo que se llamaba, en la caja ponía Catching Catch. Catching Catch. Y eso también funcionó muy bien. Claro, es que es lógico, la gente intenta sacar. Yo me acuerdo también que se revitalizó de un producto mucho anterior, como es la lucha mexicana. Aquí también empezaron las ventas de mercadotecnia de la lucha mexicana, empezó a subir para arriba
Pues porque la gente muchas veces no tenía criterio o sabía diferenciar lo que era una cosa y lo que era otra. Así que te la metían doblada. No que te la metían doblada, jugaban sus cartas, jugaban al despiste y luego a partir de ahí descubrimos algunos de nuestros favoritos y nuestros fetiches, como son los Galú, por ejemplo. Y yo por ahí, Luis, cosas que te llamasen la atención de la epoquilla, sobre todo eso, el tirón, mismo que hablamos una vez, cómo aparece Antena 3 intentando montar su cosita, todas estas cosas. Es que no solamente fue que entrara el Pressing Catch en Telecinco con el producto de la WWF, sino todo lo que tenía alrededor. Pues todos querían trincar. Y desde, por ejemplo, en las ferias, que ibas a las ferias y te tocaba algo y era un muñeco falso de Pressing Catch, que también, como ha dicho José, eran como los de Catching Catch, pero que te tocaban las ferias. Y luego también, por ejemplo, el tema de la revista española, que también es curioso, porque simplemente lo que hacían era coger y traducir las revistas norteamericanas, pero que metían editores españoles y que la cagaban cada vez que escribían un artículo. Entonces, con lo poco que tenían que hacer, que era solamente redactar un artículo, pues la cagaban en ese sentido. Y luego también una de las cosas que rondaron fue, por ejemplo, el Club de Fans de Alicante. No sé si vosotros fuisteis miembro de ese Club de Fans. Ese Club de Fans lo publicitó los comentaristas de Telecinco en una emisión y entonces fue un boom, fue una locura, porque yo no sé qué pensaba la gente que sería. Y eran un grupo de chavales de 14 a 16 años que con toda su buena voluntad pues cogían y iban recopilando información y cogían y la ponían en común. Y entonces fue un montón de gente al domicilio particular de unos menores, no sé qué pensarían que fuera. Entonces todo eso también levantó mucho revuelo y eso también lo que hizo fue juntar a la vieja guardia de la lucha libre, que todavía seguimos en redes y seguimos en comunicación. Desde Franchu, que fue el presidente por mucho tiempo y que al final se quedó con todo el tema del club. Y luego ahí lo que se editaba, por ejemplo, que tengo por aquí, pues una revistilla tipo fanzine, en lo que poníamos todos en común, desde artículos de opinión hasta todo lo que podíamos conseguir y poner, con la contraportada de un tal Celestial Brain que siempre estaba dando por saco. En la época y ahora, vamos. Entonces, eso era curioso porque era una manera de juntarnos todos y de tratar de que lo que conseguía uno, pues ponerlo en común y hacer, pues enriquecernos, porque es que no había redes sociales. Entonces, lo del Club de Alicante fue algo que fue muy positivo para todos y que además hizo que empezáramos a crear una red también de intercambio de material desde VHS, revistas, informaciones, y eso hizo pues que yo tuviera una biblioteca de más de 400 VHS, porque lo que hacíamos era intercambiar y luego ya a nivel internacional. Claro. ¿Y más Celestial o más Brain en este caso? Ah, no, se ha vuelto a parar. Vale. Pues... Yo iba a comentar que lo de la revista española, lo que yo no entiendo es que cayó en las manos del editor más importante de ese tipo de publicaciones que había en España y que ha existido nunca, que es Luis Vigil. Y es un tío que siempre le daba un trato y una... A todo lo que caía en sus manos para editar, lo trataba de putísima madre y sin embargo ahí cayó en la total desidia y delegó en un grupo de gente que lo único que hacía era ametrallar una publicación de las más conocidas en Estados Unidos y luego dar posibilidad de que hablase en la revista por gente que no tenía ni idea. Y entonces, pues que Luis Vigil, que es un tío que fue aquí, ha sido pionero de los relatos de anticipación, de las revistas de ciencia ficción, de un montonazo de revistas y publicaciones con todos los contenidos que te puedas imaginar. Eso yo creo que fue el pico más bajo de su etapa profesional, porque el producto que nos dio fue, a mi parecer, un verdadero engaño. ¿Sabes dónde creo yo que estuvo el problema? Nos vendieron un producto, WWE, y de repente compras una revista y aparece, pues, ¿qué te digo yo? ¿Y quién es este señor? ¿Y quién es este señor? Yo no le conozco. ¿Quién es, pues eso, qué es la UWA? ¿Qué es la UE? No había internet, no había formas de cotillear, de conocer, de tal. Te comprabas esta revista completamente ilusionado, pensando que ibas a ver a Hulk Hogan, a los Sacamantecas, a tal. Y aparecía, pues eso, un Cactus Jack. ¿Quién es este señor?
Joder, Steve Austin con todo lo que fue, pero que en ese momento no sabíamos dónde había salido. No lo conocíamos, no sabíamos quién era. Y la verdad es que yo compré pocos capítulos, a pocas revistas, por eso mismo, porque esperaba un producto que no me daban. Luego con los años, pues dices, joder, que había cosas muy interesantes, pero que en el momento pues no lo veías. También es verdad que, a ver, nosotros, aparte de la WWF, sabíamos que existían otras empresas. Por ejemplo, yo tenía, como Luis tenía el club de fans, participaba en el club de fans del wrestling. Yo me acuerdo que con unos chavales, uno de Altea y otro de Elda, ahí en Alicante, también nos intercambiábamos vídeos y yo me mandaban de la WCW. Entonces nosotros sabíamos que no era la única liga, y los que tenían un poquito ya de capacidad se dan cuenta pues de que había otras empresas que desarrollaban cosas que podían estar al mismo nivel, o a lo mejor no de efectos visuales, pero sí de calidad luchística. Entonces, cuando llega esa revista, sí que es verdad que a algunos nos llama la atención para darnos cuenta de que podemos nutrirnos de otros mundos, ya no solo del que conocemos. A mí sí me sirvió la revista esa, tanto esa como otras que pillaba tanto en el Corte Inglés como en kioscos de prensa, pues para intentar pues informarnos acerca de otras cosas que pasaban. Lógicamente el epicentro era la WWF, pero ya en ese momento la NWA/WCW empezaba a ganar enteros y cada vez nos llamaba más la atención, porque siempre pasa lo mismo. Si tú conoces solo una cosa y ves que se amplía el abanico de posibilidades a la hora de conocer otros productos paralelos o semejantes, te llama la atención y te intentas documental acerca de qué es lo que te pueden ofrecer por otro lado. Pues, claro, es que aquí ejemplo, Didi Luis, justo te iba a preguntar, perdona. Que, por ejemplo, yo valoraba más eso, o sea, yo prefería que hubiera otros luchadores que no conocía, pues para ampliar mis conocimientos, y además que tenías luego la capacidad de que te gustaran sin haberlos visto luchar en la vida. O sea, a ti te gustaba un luchador por la imagen, porque no los habías visto luchar, y a lo mejor no los verías luchar nunca, porque no sabías si tenías la posibilidad de poder obtener vídeos o poder obtener más información que la que esa propia revista te brindaba. Entonces, yo veía, por ejemplo, sangrar a Cactus Jack y decía, pero qué combates son estos, qué locura es esta, si eso no se ve en la tele. Entonces, era como que también estaba deseando, yo sí que las coleccioné todas, menos la 1, que no lo conseguí a partir del número 2, y sí que las conservo todavía, evidentemente. Es que además eso nos lleva como a dos cosas, ¿vale? Un poco por lo que habéis estado hablando. Una es el que además llegan a haber giras propias de WWF y alguna otra cosa más, aparte de algún amago de reactivación de la lucha en España, que no sé si queréis, empezamos por aquí, o el propio trato, vamos a decir, de Telecinco, que ya lo hemos comentado un poquito de salida, con lo que era el producto en general, ¿no? Y parte que hemos explicado en la introducción. Yo, si queréis, no sé, empezamos por cómo volvieron a haber veladas en España de wrestling o de lucha libre, algún intento, vamos a decir, más local, y otras cosas que también, por ejemplo, ha comentado Luis. Pues si queréis empezamos por ahí y luego ya pasamos de nuevo al tema Telecinco. Yo creo que, por ejemplo, la explosión llegó sobre todo en el año 91, cuando en octubre llega la WWF por primera vez en la historia a España. Entonces tuvo una acogida tal, más de 18.000 espectadores en el Palau Sant Jordi, abarrotado, decía que era récord europeo de un evento en indoor, y la verdad que yo en el 91 no pude ir, yo creo que ni siquiera me lo planteé en su momento, pues porque éramos adolescentes y tampoco, pues dónde ibas a ir, tenías que ir acompañado o lo que fuera, y ni siquiera me lo planteé, pero sí que luego sacaron... Tenemos One Again. Pues sacaremos un segundo podcast con los trozos, los cortes de las interrupciones, en este caso. Ahora vuelvo. Yo os sigo escuchando y os sigo viendo. Si veis que se me corta, pues continuad vosotros, porque yo sigo escuchando, ¿vale? Lo que decía es que esa velada la sacaron en VHS, la comercializaron, y aparte de eso también la emitieron. Los combates que no estuvieron en ese VHS lo emitieron en Telecinco en jornada de tarde, especial, sábado y domingo por la tarde también. Sí, señor. Sí, lo de la cantidad de gente que entró en el pabellón, yo siempre lo he puesto en
en duda, en tela de juicio, porque como la información venía de donde venía, nunca le di demasiada... Hombre, era una barbaridad de gente lo que había, eso está claro, eso no había más que verlo por los ojos. Pero lo del tema de capacidades y todo eso, pues era una cosa que, por ejemplo, cuando empezaron las emisiones de Telecinco, me acuerdo que empezaron a dar bombo y platillo y cancha en los espacios televisivos de Superstars of Wrestling, de cuánto se hizo, que fue en el Pontiac Silverdome, ¿no? En Canadá fue el Pontiac Silverdome, o es el Pontiac, no, el Sky Dome, que también fue récord mundial, y me parece a mí que a colación de eso ya empezaron a hablar de récord aquí en España. Yo no sé si lo batirían o no, pero yo siempre lo dudo un poquillo. Pero desde luego esa primera fue increíble, la segunda también fue muy llamativa, pero además era ya como una especie de segunda generación de lo que habíamos visto en... Ya había ahí algo diferente. Sí, claro, porque además todo el elenco era totalmente distinto. Bret Hart venía ya como cabeza de cartel. Bigelow. Sí. Así que... Tito Santana iba de torero ya. Sí, ya lo hemos matado. Que también, bueno, vamos a dejarlo, ¿no? Claro, entonces tenéis ahí, verás, las propias de WWF, el European Rampage, ¿no? Todo esto. Pero también, Luis, hubo más cosas que no eran WWF. Llegó una maravilla de IWCCW, que también tenemos programita de eso, que fue mi primera velada en vivo de lucha libre. Y fue muy curioso porque veíamos a ex de la WWF, tanto jobbers como luchadores que habían alcanzado años atrás pues cierta fama en la empresa, que algunos conocíamos y otros no, pero también de la revista Estrellas de la Lucha y de alguna revista que cayó en nuestras manos, pues podíamos ver que Tony Atlas pues había venido, Kamala, pues entonces sí que fue muy curioso ver en vivo. Ahí sí que no se batió ningún récord, quizás récord negativo. Iba a decir, igual sí. Pero pero sobre todo por la falta de publicidad. Claro, porque como no tenía la maquinaria publicitaria que tenía el WWF detrás, ni los medios, en este caso una televisión privada tan importante, la número uno como era Telecinco, pues no podían hacerse esa publicidad. Yo me acuerdo el show que se montó en el Palacio de los Deportes unos días antes, que fue horrible de gente. Ahí estábamos, pues yo qué sé, 200 personas en un sitio tan grande. Fue horrible la cantidad, y además sin medidas de seguridad. En una publicación también se hablaba del evento y cómo no había ni seguratas, no había posibilidad de hacer las cosas medianamente bien. La gente se metía entre medio de los combates ahí a hacer el mandril. Así que, claro, es que no es lo mismo, no hay tanta pasta como para intentar hacer lo que hacen los grandes, los papás. Claro, y más si se plantan a hacer un tour por España, por ciertos países de Europa, intentando rascar pasta, y no sé si debieron aprovecharse de ayuntamientos, de otras empresas, etcétera, pero lógicamente un volumen de negocio para una crew de tranquilamente 15, 20 luchadores casi, más el poco personal que tenían que tener, moverlos de una ciudad a otra por 200 entradas, no sé para quién, si para la empresa, si para el productor o para el promotor o para el ayuntamiento de turno, muy buen negocio no debía ser tampoco. Entre otras cosas, bueno, fueron inversores privados, a gente que les vendieron la moto, intentaron sacar adelante los shows y suerte que solo arriesgaron con muy poquitas fechas, con un par de ellas, pero la intención era, si hubiera funcionado, el haber seguido estirando el chicle y haber programado más en la siguiente temporada. Nosotros teníamos una cosa clara cuando hacíamos la EWE, es que del dinero que teníamos para realizar shows, prácticamente la mitad se tenía que ir en publicidad. Entonces nosotros que organizábamos cosas a gran escala con una cantidad con un presupuesto importante, muy importante, aún así sabíamos que no podíamos escatimar ni un solo céntimo a lo que es la maquinaria publicitaria, porque si no es lo que ocurre. Hay que tener muy claro a la hora de organizar shows o querer organizar eventos que en publicidad se te tiene que ir prácticamente la mitad del dinero que tengas para invertir. Lógicamente va a repercutir en que lo que luego se suba al ring sea una cosa u otra, pero desde luego, aunque los luchadores no sean los más importantes de la escena internacional,
tú puedes hacerlo y pagar lo que ellos pidan, pero si nadie va a verlos no vas a recuperar el dinero, con lo cual va a ser un fracaso lo que hagas. Luego también en el año 2007, cuando cuando el Pressing Catch tiene su renacer y resurge a nivel importante de popularidad en la televisión y en la población española, el Consejo Mundial de Lucha Libre también intenta hacer, de hecho hace una gira que también se come los mocos, porque no tiene la capacidad económica de hacer un respaldo publicitario como hacían las grandes empresas de wrestling estadounidenses, claro. Acuérdate, Pepe, que estuvimos tú y yo en ese evento, que seríamos 100 escasos. Sí, sí, y parecía que estaba menos vacía la plaza porque era una plaza de toros de segunda, que era muy chiquitita, pero en esa misma gira estuvieron en Santander, estuvieron en Marbella, estuvieron en Sevilla, me parece recordar, y fueron en todos lados, fue un fracaso. A no ser, Pepe, que fueras italiano y dijeras Es que que iba a venías de decir. la WWE. Claro, claro. Es que un día podríamos hablar de esa franja 2006-2007, sobre todo yo creo que 2008, y ahí empieza a bajar, de las cosas que llegaron por aquí, entre italianos y demás, sobre todo italianos, que yo creo que lo hemos comentado, repito, muy cerca de donde grabo yo esto, una plaza de toros, pues 4.000 personas, seguramente 2.000 padres con 2.000 hijos, aprox, más o menos, esperando ver pues al joven Randy Orton, al Batista de turno, etcétera, y vieron lo que vieron, que igual les sonaba Juventud Guerrera y poquito más. La verdad es que intentaron hacer una cosa muy chunga, porque sabéis que jugaban al despiste, sobre todo los anuncios, había también mucho dinero por medio y para invertir. Entonces sacaron una publicación que respaldase su producto, porque también las publicaciones, tanto en televisión, los shows se respaldan por los eventos en televisión, que es y donde cogen dinero verdaderamente es en los shows. Claro. Y luego por las revistas y las publicaciones, pues jugaron al despiste de una forma muy, muy chunga. Lo que yo no sé es cómo le metieron ese gol a 4, o 4 directamente no le importaba, pues mientras viniese dinero le daba igual de donde fuera. A lo mejor tenían los contratos con la WWE en ese momento tenían unas connotaciones un poco más blanditas, y entonces pues a lo mejor sí pudieron también ellos el tomarse las licencias y hacer pues ese trapicheo que hicieron, pero fue una cosa muy muy fea. Lo que pasa es que luego ocurrió lo que ocurrió, que la gente enseguida empezaron a echárseles encima, y al final la mitad de las giras que tenían programadas para el año siguiente y el anterior, para 2009 y 2010, ya habían adelantado dinero y perdieron el dinero de las inversiones, por lo cual lo que ganaron en ese verano del año 2008 lo perdieron en el dinero que habían adelantado para las 2 siguientes giras. Y por ahí, por ejemplo, 13 o Luis, aparte de algún productillo más, yo me viene a la cabeza, no sé si lo dijo casi en el segundo programa Pepe o Luis, lo de Puños Furia, no me acuerdo cómo era, de la WWF, era algo así, ¿no? Puños. Foot. Eran 3 cosas empezando por F, pero no recuerdo, eran Puños Furia y patada y pie, yo que sé, algo así. Fight and Fury. Valor y coraje, debían decir, sí. Pues la cuestión es que llegó a España la UWF con el programa Fury Hour. La hora del Fari. Presentado por Gerard Brands y por Bruno Sammartino. Y que tuvieron a bien no poner comentaristas, y lo que hicieron fue una traducción literal dramatizada de lo que decían los comentaristas originales. Pues anda que no me alegro yo de que tomaran esa decisión, ¿eh? En aquel momento, sí. Claro. En vista de lo que había, bueno, es que era fácilmente mejorable lo que había en ese momento en la competencia. Y acordaos que también hablamos de que esto llega para tapar un agujero que había dejado un proyecto de lucha libre patria que iban a pasar por televisión, que al final se fue al traste. Pero eso era en Antena. Eso era Antena 3. En Antena 3. Eso fue igual. El problema que tuvo Antena 3 es lo primero que se quiso enganchar a la teta, quiso enganchar el tirón y quiso hacer un producto barato, pero que barato
y equipararlo a la WWE, con lo cual es imposible. Fue imposible. Es que yo hay una frase de hace un montón de años que me dijo Pepe, que era una coña sobre lo de como todo lo que hace Antena 3, tarde y mal. Y es que Antena 3, en muchas cosas de entretenimiento, ahora cuando curiosamente parece que llevamos unos meses que Telecinco se está yendo al garete y ahora parece que Antena 3 es, al menos en televisión generalista, el top de audiencia. ¿Cómo es eso? Aparecían reality shows. A los 4 meses aparecía Antena 3 con la versión cutre del reality show. Y con el wrestling, claro, el bus. Es que realmente con el wrestling, encima, entre una cosa y otra, yo no sé, 13, si fue por lo de intentar montarlo con españoles y demás, lo hicieron tardar lo suficiente como para que ya incluso el interés del chaval medio, que no fuese fanático del wrestling, empezase a perder interés por el wrestling. O sea, tampoco lo saca cuando aquello está subiendo a ver si puede aprovechar el tirón. Realmente lo que hace es tirar algo en un momento que yo creo, y además comentáis lo de las veladas de España, yo, la imagen mía en televisión es ver el primer Palau Sant Jordi a reventar, 0 huecos, gente saltando, balones hinchables volando por la grada, y yo recuerdo el segundo, que era el de Bret Hart versus Bigelow, ¿no? Que es, de hecho, aquel combate que luego se ha utilizado incluso en recopilaciones de Bret Hart, curiosamente. Cómo ya empezaba a haber huecos, cómo se nota ahí del 91 allá el 92 y pico, o por cambios de horario, lo que sea. Luis, dime. Santi, ¿cómo coño no va a haber huecos si venía Bret Hart? Vamos a ser claros. ¿Quién cojones? Bret Hart no llenaba ni en España. Y el matador. Matador contra Doink. Y el matador contra Doink, que ya no sé ni qué versión debía ser de Doink en este caso. Pero es que la verdad es que no sé si os dais cuenta, porque por ejemplo cuando Telecinco, bueno, lo que intentaban dar, a Valero de Lazaro le llegaron las órdenes desde Italia de que tenía que dar un producto totalmente, pues bueno, haciendo la influencia de todo, mucha excentricidad, mucho histrionismo en todo lo que ofrecían. Todo eran tetas, colorines, agresividad. Claro. Y cuando, por ejemplo, aquí ponían humor amarillo, en Antena 3 intentaron contraprogramar poniendo los gladiadores americanos. Cuando tarde y mal. Eso es, tarde y mal. Cuando la pusieron el Pressing Catch, intentaron luego hacer un producto patrio al tiempo, que no lo consiguieron y tuvieron que rellenar ese espacio con la WF de hablas, que a mí yo esos vídeos los guardo como oro en paño, porque la verdad es que, joder, eso era mucho más bonito que lo que estábamos viendo. A mí me llenaba más. No sé si será ya por lo que os digo, por las traducciones y los comentarios, pero desde luego yo eso lo prefería, incluso a veces concordaban en el tiempo, puede ser en espacio, es decir, lo que estaban echando, no podías ver las dos cosas a la vez, porque te lo estaban poniendo en el mismo momento. Yo recuerdo tener que grabarlo en VHS porque no daba para ver los dos. No sé si era ese el motivo o era otro. Pues yo prefería ver la WF en Antena 3 porque, entre otras cosas, luego yo esperaba o sabía que a través de las parabólicas, unos días antes o unos días después, habitualmente bastantes días antes, podíamos ver lo que estaban echando en Telecinco, quitando de en medio pues partes que no estaban bien o que no gustaban. Pero nosotros porque éramos especiales, pero yo creo que lo que la gente quería ver, y por eso no funcionó en ese momento lo que quiso hacer Antena 3, es porque la gente quería ver Pressing Catch. La gente quería ver a los luchadores que salían en Pressing Catch. Sí, no querían ver... Es lo que comentaba. La gente estaba acostumbrada a un producto. Pressing Catch, WWF, estadios, gente, tíos mazaos, espectáculo, pirotecnia, tal. Y aparecen, que según me comentaron, sí llegó a grabarse un piloto con luchadores españoles. Y pues comentaban eso, un teatro, un plató con 20 personas, señores que sí, que podían hacerlo mejor o peor o tal, pero no eran los mazaos mega cuadrados, tal, pues eso no vendía, no vendía. Claro. Pretendían buscar eso, un producto barato, por eso intentaron centrarse en los españoles. Vamos a ahorrar. No funcionó y como ya tenían vendido el producto, pues eso, compraron al kilo combates y a doblarlos. Salió el bombero torero, Arévalo, ¿quién iba a salir ahí en Supercatch?
Sí, en Supercatch, pues madre mía. Recordad que tenemos un segmento grabado que también está a disposición de la gente hablando de ese producto de Supercatch De y Supercat. que se iba a llamar el programa. Y que hablábamos de que iban a hacer una inversión relativamente potente. De hecho, a día de hoy deben estar pudriéndose en cajas de cartón en alguna nave por ahí tirada 20 millones de pesetas en camisetas que habían hecho para hacer publicidad de Supercatch. Que no estamos hablando de moco de pavo, 20 millones de pelas del año 90 es como ahora poder decir, ¿qué decir ahora? 92, creo que era, 92. En el 91, 92, pues ¿Cuántas mascarillas pueden ser eso? eso, ¿cuántas mascarillas? Pues Pues según un mascarilla ceño y el otro, sí, 50, 60 debía ser como máximo. Hay una cosa, mira, es que estoy buscando la velada, la segunda de Barcelona, por eso me veis como cambiando de una pantalla a otra, y justo por donde venís hablando, y lo ha comentado Luis, es que al final, tal vez el éxito, o sea, lo que igual a muchos, vamos a decir, los chirría, por no decir otra cosa, unos más, otros menos, era precisamente el tratamiento de Telecinco al producto. Yo ahí, que os llamaba más la atención, y repito, ¿qué os llamaba más la atención en ese momento y qué os llama más la atención ahora? Hombre, también hay que mirarlo con los ojos de esa época, pero lo que me llama la atención, yo quise ser culturista por ver a Texas Tornado. Vale. Y por ver al British Bulldog, por ejemplo. Y yo me he dedicado en parte al mundo del fitness por eso, porque me llamaron la atención y todavía me siguen llamando la atención para los físicos que tenían, que luego ya de lucha era otra cosa, siendo que el Texas Tornado no era malo. Pero a mí sobre todo lo que me llama la atención era el físico de los luchadores de esa época, porque técnicamente no era lo que buscaba ese producto en ese momento, era llamar la atención. Claro. Sí, todos los programas que hacían, parece que Lazarov daba la orden de que haced el imbécil, tratad a la gente como estúpida, porque lo que tenéis que hacer es mantenerlos delante de la televisión y da igual lo que piensen, da igual lo que digáis, hacerlo en un tono que capte la atención, que eso lo consiguieron, y lo que también hay que tener en cuenta es que lo consiguieron solo con una franja de edad muy, muy particular. Porque claro, el Pressing Catch nos encandiló a la gente de 14, 13, 14 para abajo. El resto del espectro de la familia quedó fuera y se daba cuenta de lo que estaban viendo los niños pequeños de la familia, que era un producto en el cual se estaban tratando como, pues, y perdonadme la expresión, pero un poco como mongólicos. Sí, date cuenta, no sé si sabéis, date cuenta que lo del pressing era una idea de Telecinco, que era hacer programas de deportes, pressing boxeo, pressing fútbol, pressing tal, y pressing catch. Y primeramente se planteó para un adolescente, 15, 16, 20, una cosa así, viendo que la pasta estaba en los jovencitos, se infantilizó. Se infantilizó mucho, se cambió la franja horaria, se puso los sábados por la mañana, que es la hora que los niños se enganchan en la tele. De los dibujos. Claro, exactamente, y se infantilizó por eso, para coger un target de público que gasta en camisetas, en muñequitos, en cromos y en bollicaos. Pero yo creo que ya hemos llegado al punto del premio gordo de la tarde, ¿no? Justo te lo iba a decir, creo que es un buen momento para saludar. Yo creo que si tenemos que saludar a alguien es a José Luis Ibáñez y al unísono, chicos, un saludo, JL. JL para Héctor del Mar y para todos vosotros, y solo quería enviar un saludo a los Fabulous Jovers. Sé que ellos se acuerdan de mí en cada programa, así que yo me acordaré de ellos para este especial de Pressing Catch. Que lo disfrutéis mucho, gracias por acordaros de mí, pero cuidadín con lo que decís, que yo también tengo abogados. Un saludo. José Luis Ibáñez. Porque tú lo has pedido, Luis, porque tú lo has pedido. El novelista favorito de Pepe Serrano. Tal vez no el comentarista favorito. Sí, muchas novelas, muchas historias, sí. Yo quiero, si se me corta podéis seguir vosotros. Podré entender que a lo mejor es Santi que me ha cortado, ¿vale? Pero yo diré que José Luis Ibáñez cumplió con el objetivo que le mandaron. A José Luis Ibáñez le dijeron, tienes que hacer un producto infantil. Él cumplió porque llegaron hasta un 30% de audiencia
Sí, llegaron a competir con fútbol y ganaron en ese target de audiencia. O sea que el problema que hubo es que ellos se ciñeron a lo que Telecinco dijo y no tuvieron como, no sé si decir profesionalidad de coger y formarse más, sino que simplemente cumplieron con lo que Telecinco les dijo y punto. Pero aquí llegamos al punto en el que lo que ha dicho antes Pepe de Estrellas de la Lucha llegara a publicar en portada que el último guerrero llega a ser campeón firmado José Luis Ibáñez. Entonces, tú puedes coger y cumplir con el objetivo que te marca una cadena y seguir esas directrices, pero escribir en una revista y publicar noticias que no son ciertas por no investigar y que nosotros, que éramos unos críos, supiéramos más que ellos, eso es lo que yo siempre le he achacado. Pero es que él cumplió lo que le dijo Lázaro. Y a nivel... También es cierto que ellos no crearon... ellos crearon telespectadores y fanáticos casuales. Porque hemos quedado 4, que somos los 4 que estamos aquí y otros 4 que están fuera de esa época. Pero ya todo el mundo conocía a quién era los Sacamantecas, quién era el Estaca Dugan, quién era un Estaca, ni eran unos Sacamantecas, ni el Poli estaba loco, ni los Rockers eran hermanos. Ni era un terremoto Earthquake, pero bueno, pero eso todo el mundo lo conoce a día de hoy. Lo que eso también es lo que hizo, que lo hemos comentado en más de una ocasión, que a ti te gusta el pressing catch y ya se te reían. Y lo primero que te decían, pero si eso es mentira. Pues ¿por qué? Porque no se trató al producto como se debería haber tratado. Y lo que ha dicho 13 de infantilizar el producto, tener en cuenta que eso se hizo en Estados Unidos, pero no con unos comentarios que se inventaban las cosas, sino que tú podías ser muy profesional comentando y hacer un producto infantil porque era lo que los padres compran lo que dicen los niños y en casa se ve lo que dice el niño. Ahora no, que están con la tablet, con el móvil y hay 20 televisiones en casa. Pero en nuestra época había una televisión y si había pressing catch en Telecinco se veía pressing catch porque el niño quería verlo. Claro, pero es que de por aquella, el pressing catch contado por el propio José Luis Ibáñez era Telecinco buscando a Alfonso Arús, que venía de hacer, todavía no hacía ni vídeos de primera, estaba haciendo radio y estaba haciendo La Casa por la Ventana en la 2, con el señor Barragán. Chicheño. Chicheño. Y Alfonso Arús dice que no porque iba a empezar vídeos de primera y dice, bueno, tengo un amigo de redacción y demás que ese tono lo puede hacer. Esto explicado por el propio José Luis Ibáñez. Claro, es que igual si tienes que hacer algo serio, igual tienen que hacerlo otras personas ya de salida. Pero Alfonso Arús lo hubiera hecho infinitamente mejor. A ver, a mí si me permitís, yo voy a sacar de la ecuación, yo no voy a hablar para nada de Héctor del Mar, porque a los muertos hay que dejarlos en paz. Para mí sigue siendo la segunda persona más nefasta en la historia de la lucha libre televisada en España. Es más, fue mítico por el hombre del gol, pero en el pressing catch lo que hizo fue basura y bueno, no voy a hablar de él. Voy a dejar en la ecuación únicamente a José Luis Ibáñez. ¿Y el primero es Fallback? No. José Luis Ibáñez, por Dios, no, yo Fallback, lo que hace él, lo que hace Fallback es muy respetable, no es el tipo de programa que yo consumo, pero no puedo decir nada de no, hombre, ojalá hubiera más como él con esas ganas y ese entusiasmo y esa humildad de Fallback, ojo, que es un chico muy humilde y muy buena persona. Pues entonces ojalá hubiera más Fallbacks. Obviamente Fallback se caga y se mea en todo lo que haya hecho José Luis Ibáñez. Lo que no puedes hacer es dejar un producto en inglés a una persona que no tiene ni puta idea de inglés y que no tiene ningún respeto por el producto. Es vergonzoso que nosotros, que éramos niños de 13 y 14 años, le dábamos sopas con ondas en conocimiento del mundo de la lucha libre, del wrestling profesional, al punto de que a día de hoy cualquier niño de teta es superior en conocimiento a wrestling de lo que haya sido jamás José Luis Ibáñez. Un tío que como no ni siquiera se preocupa sin saber inglés a ver lo que puede captar escuchando, rebautiza a Shawn Michaels y Marty Jannetty como Michaels y Dennis,
Un tío que como no sabe cómo traducir los nombres, que todos tienen un librito. Oye, yo no sé vosotros, yo y más ahora con las nuevas tecnologías, en cuanto hay alguna palabra que desconozco o algún anglicismo o algún tecnicismo, yo tiro del teléfono para ver, pues antes estaban los diccionarios, los traductores. El tugboat, que es una palabra que es bastante reconocida y bastante fácil de encontrar, que significa revolcador, pues era más fácil decir marinero tarugo, que tiene que ver con lo que decía 13 de infantilizar el producto. En ese sentido, puedo compartir algo, pero yo creo que tampoco hay que ser tan duro porque es lo que acabo de decir antes. A él le dijeron, haz un producto, él cumplió con lo que le dijeron, superó en audiencias, estuvo los años que estuvo y es que no sé hasta qué punto se critica el tema de... Y los nombres no los ponía José Luis Ibáñez, los motes los ponía Héctor del Mar. Pero eso es lo de menos, te quiero decir. Pero si a ti te dicen haz un producto, tú cumples con lo que te está pidiendo tu jefe, luego ya se puede achacar de que podían haber sido más profesionales o no, pero él hizo el producto que le dijeron. Sí, pero vamos a ver, Luis. Bueno, lo de que los nombres se los inventó José Luis Héctor del Mar, no sé, yo en mi particular opinión pienso que no. Pero las traducciones como por ejemplo el Steel World Heavyweight Champion, sí, claro. que diga que Steel significa robar porque un día se le ocurrió coger un diccionario o porque dio la casualidad de que antes había visto una traducción donde decían Steel y entiende roba, o cuando a Mr. Perfect como no se ha parado a intentar escuchar o a contextualizar lo que está viendo, dice que tras haber ganado una Battle Royale se ha convertido en campeón del mundo y así es que también... o sea, es que es horrible, es que no puedo, tío. Claro que él cumplió con lo que dijo, pero ¿quién tuvo el éxito? ¿Tuvo el éxito del pressing catch o José Luis Ibáñez? Porque el pressing catch con cualquier otra voz, a lo mejor un poco mejor documentada, pues a lo mejor, pues seguramente hubiera seguido los mismos registros. No sé, a José Luis Ibáñez le pones retransmitiendo ping-pong o cualquier producto que no sea tan llamativo, no se hubiera comido ni un colín. Encima las bromas que tenía malísimas. Unos niños de 14 años no puedes estar todos los días diciéndoles, ¿por qué me he jugado un café? Pero los niños con 14 años quieren rock and roll, quieren heavy metal, pues unos cubatas, unos calimochos. Pero me he jugado unos cafés y siempre jugando la baza del catalán tacaño, que los propios catalanes decían, sí, es que siempre estaba haciendo la broma de los tacaños, de los catalanes, normal que los veáis así en el resto de España. No. Paso. Pues entonces, como hay un voto a favor de José Luis, que es el de Pepe, y uno en contra, que es el de Luis, 13, tú del trato de Telecinco o de Lazaroff o del programa... Porque al final va un poco en la línea, claro, ya está prácticamente todo dicho, pero ¿a ti qué te parecía? Mira, yo lo que creo que fue un producto que no daban un duro por ello y se les fue de las manos. Eso te lo compro. Para mí, la impresión que me da era eso, era un producto para rellenar parrilla y se les fue, bien sea por los comentaristas, bien sea por lo visual, bien sea porque no estábamos acostumbrados a ver algo similar, bien sea por lo que fue un bombazo grandísimo. O sea, ¿qué tipo de 40 años no conoce a Hulk Hogan? ¿O se ha roto una camiseta vieja haciendo Hulk Hogan? O una tibia también, o un esguince de tobillo, o una luxación de hombro saltando con tu hermano en la cama de tus padres. Claro. O ha roto un somier tirándose con el codo así. O inclusive recuerdo en el 91... recogida de firmas de padres de alumnos y demás historias en los colegios para que quitaran el pressing catch de televisión porque era completamente violento y era completamente una mala influencia para los niños. O sea, acordaros que también tuvo su lado negativo y su lado... Pero es que, claro, tanto Luis como Pepe han comentado cosas muy claras porque se conoce mucho la del Ultimate Warrior por la revista, pero a Mr. Perfect, una Battle Royale que le ganó a Greg Martillo Valentine como segundo clasificado, se le dio como campeón. O sea, eso estaba ahí. Aparte, sí que era lo que decía Luis, pero yo creo que un poco el desencadenante de las dos cosas es lo que comentas tú, 13. Que les iban a quitar la licencia del canal si no empezaban a emitir ya. El problema realmente de Telecinco era ese, que tenía muy pocos programas preparados, rollo entre hoy y mañana, 4 cositas de estas, y les dijeron, oye, si antes de tal mes, no me acuerdo cuál, no empiezan las emisiones con un mínimo de horas,
porque estaba muy detrás. Yo no sé si había un canal medio privado que emitía rollo por satélite, que era la 10, que estaba metido José Luis Moreno por ahí. Y hubo cierto conflicto con las licencias, ya hubo la movida del tema de haber metido en las licencias una televisión de pago, que era Canal Plus. Hubo cierta Canal Plus siempre estaba detrás de eso. Claro, y no sé si os acordáis que a los principios de Telecinco el 70% de las emisiones eran refritos de Italia principalmente. Claro. Yo me acuerdo, pues eso, el programa de Todos al agua o algo así, creo recordar que se llamaba, que salían pechugonas. Ahí, bellezas al agua, y hay que calor. Y todo hay que calor, eso es. Y cantidad de programas que era eso, que era refrito italiano mal doblado y tiramillas. Joder, por lo menos lo doblaban, pero es que aquí ni siquiera. Si hubiera sido más fácil, la madre que me parió. No. Mira, y otro problema que creo yo de infantilizar el producto es que ya todo ha sido continuo. En el 2006 también se infantilizó. Acuérdate, TNA en Eurosport, cómo lo doblaban, cómo lo tal. Es que TNA en Eurosport tuvo tela también, ¿eh? Telita, y todo vino de aquí. Bueno, y cuando volvió Pressing Catch a 4, fue evolucionando de los palos que le pegaban. Pero porque pusieron a un profesional delante, aunque el jefe era Héctor del Mar, pusieron a Costilla, que Costilla sí es un profesional que se preocupaba por preparar bien las cosas. Pero a Costilla le colocaron como guionista de comedia, que estaba haciendo, de hecho, humor amarillo también. Sí, pero bueno, viste que era multidisciplinar, el tío cogió y le dieron un producto totalmente distinto y lo hizo lo mejor que pudo. De hecho, joder, vamos, es que entierra el legado de José Luis Ibáñez, es que las verdaderas voces de... Bueno, sí. Costilla me molaba mucho más. Es decir, Alfredo Duro, ¿no? Como voz del Pressing Catch. Y mi amigo Sebastián Martínez también. Sebastián Martínez, un saludo para él, ya que mandas tus saludos a José Luis Ibáñez. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estamos? Entonces, yo hay dos cosas, por cierto, un apunte antes de lo último, que he encontrado la cartelera de la segunda velada de Barcelona, que por eso me iba cambiando hace un rato la luz de la cara. Combates, Virgil contra Terry Taylor. Vaya que sí había cambio ya de roster, ¿eh? Sin hacerlo del gallo, ya Terry Taylor... Normal Edition. Tatanka contra Papasango, efectivamente. Steiner Brothers, que tuvieron un paso por WWF que ganaron a Money Inc. Bueno, no estuvieron mal los Steiner en la WWF, ¿no? Fue muy corto el recorrido. Pero es que duraron poquillo, duraron un año y algo, puede ser. No estuvieron más de 2 años tampoco. Querían hacer de Scott Steiner tirar para arriba y hacer la cara porque es que además él técnicamente, físicamente era un portento, pero siempre tuvo el lastre del hermano al lado y al final creo que salieron en malos términos precisamente por querer llevar de comparsa, llevándole la guitarra y la silla al hermano. Claro. El Matador gana a Doing por descalificación en 2 minutos 54, que también vaya combatito le dieron a Santana. Que de hecho Santana yo creo que ahí era de los pocos que en WWF llegó a estar como agente libre, que todavía hacía grabaciones para WWF y lo combinaba con indies, una cosa muy rara, sobre todo a fecha de hoy. Bret Hart a Bam Bam Bigelow 11 minutos 56, The Bass Walker los sacamantecas a los Beverly Brothers, efectivamente cambió ese roster, y el main event era Undertaker ya como face a Yokozuna. Esto fue la cartelera. Y los Nasty Boys, para José Luis Ibáñez eran Bobby y Robbie, y nunca sabía cuál era el rubio y cuál era el derecho. Y decía que se cambiaban el color de pelo. Sí, ya está, para justificar que había metido la pata cambiando el nombre falso que les había puesto. Como Siniestro Total, ¿no? Que los playbacks que hacían en la tele salía el guitarrista en la batería, el batería cantando, el cantante con el bajo, etcétera. Yo hay una cosilla que habíamos apuntado aquí y que había comentado Luis, que a mí me parece interesante, si os parece, para cerrar. Pues bueno, por supuesto, yo creo que desemboca en todo esto un poco en el fin de Pressing Catch, al menos de esa primera etapa, con algún amago en el 94, unos cuantos días que no fue a nada. Y luego hay como una época oscura que yo creo que reaparece un tanto con el Nitro, que eso también era traducción de estudio del 99 ya, yo creo que era casi verano del 99,
Luchadores WCW se llamaba, pues tanto el final de Telecinco o de Pressing Catch, ¿qué os parece? ¿Cuál es el motivo? Y luego, otra vez, ese lapso de 5 años en el que al menos ya hay un internet en el que te podías meter en una página web, en el que por IRC hasta te podías descargar algún programa entero y alguna velada, ya era más fácil comprar por catálogo. Esos 4 o 5 años que hay por en medio, ¿cómo lo hicisteis? ¿O qué material destacáis? ¿O qué cosas os gustaron más? ¿O qué cosas encontrasteis por ahí que os llamasen más la atención? Al gusto ahí, ¿eh? Luis, por ejemplo. Vale, yo es que veo que estoy medio congelado, por eso cuando se me corte seguís vosotros, porque no sé qué pasa aquí con la conexión hoy. Vale, tú cuando creas que se corte, parpadea mucho y así parece, nos damos cuenta si estás. Bueno, lo primero que quería decir que en la gira del 94, del 93, estuve yo en el pabellón, por ejemplo. Abril del 93 era. Exacto, el 24. No me y equivoco. recuerda si ya se veían ahí calvas, ¿no? En la grada. Pero estaba bastante lleno. Sí, no, a ver. Bastante lleno. Y sí que luego era... Vale. Hola, ¿qué tal? Pues si pega el salto, 13, por ejemplo, de esta época, tanto el fin de Telecinco como de estos 5 años y medio, que encontraste por ahí o que te llamó la atención por ahí. A mí me comentaron que Telecinco dejó de emitir por temas económicos. Me comentaron que la WWF hubo reunión con los directivos de Telecinco y dijeron, vale, deja de comprar programas a kilo, vamos a hacerlo correlativo con el tiempo, el nombre de Pressing Catch no. Tal, y ahí hubo unas discusiones a tema de pasta. Al parecer no les salía rentable el cambiar el nombre, el comprar los productos al día, por decirlo de alguna manera, y prefirieron dejarlo. Yo a raíz de ahí me quedé con el gusanillo y empecé a ver Mexicana a través de Galavisión, a través de cable. Sí. Y ahí ya me dejó loco, porque claro, o sea, era oírlos en castellano, hablar en castellano, que mi inglés siempre ha sido patético, y no sé, y era otro tipo de lucha, era más rápida, más aérea, me gustó bastante más. Y bueno, yo no sé vosotros, el contexto, porque yo sí he visto programas, bueno, porque hace 20 y muchos, de CMLL en Galavisión, era la época de Rollo Felino, Carlos Lagarde Jr., que a los colegas que no eran tan fanáticos de la lucha les generaba repulsa y no lo querían ver porque la planta, como iban por pesos, de repente no querían ver un tío de 70 kilos luchando o de 75, 80 kilos luchando. Claro, y no había estadios llenos de gente, no había pirotecnia, no había luces, no había tal, no llamaba tanto la atención. Es que eran dos conceptos totalmente distintos de lucha libre, pero claro, si acostumbras a alguien a un tío de 2 metros y 120 kilos y le pones a alguien como Aluche, pues no, pues dicen que no. Claro. Entonces tú, ya te digo, este lapso de 4 o 5 años, Pepe, ¿qué viste por ahí o qué te llamó por ahí? Vale, bueno, pues al igual que digo que los que teníamos el picor, el gusto y el fanatismo por la lucha libre, cuando teníamos 14 años y levantábamos todas las piedras del mundo para conseguir cualquier dato, pues huelga comentar que no nos faltó para nutrirnos de nuestra y satisfacer nuestra necesidad de lucha libre, lo encontramos donde queríamos. Cualquier momento era bueno para sentarse delante de las redes sociales, o sea, de internet, y encontrar lucha libre, los primeros Torrent, los primeros Donkey, los primeros... Nunca ha habido momento en el cual el que no haya querido haya podido encontrar nada. Luego también habían webs entre comillas especializadas que encontrabas a otros fanáticos con los cuales pues podías departir, hablar, incluso federaciones virtuales en las cuales pues echabas tus, entre comillas, partidas de algo parecido al rol, que realmente de virtuales no tenían nada, siempre tenían gente detrás que eran los que movían los hilos y quien determinaban quién ganaba los combates y quién no. O sea que nunca ha habido, en esos 5 años de impasse, yo creo que no ha habido, para los que hemos querido seguir en
a la cresta de la ola, lo hemos conseguido y hemos sido pues un puñadito, pero bastante representativo. Y bueno, y respecto a por qué murió, yo creo, en Telecinco, aparte por lo que ha dicho 13, bueno, McMahon he sabido que siempre hacía, ya en la época de los territorios, que empezó como Galactus a comerse los planetas, McMahon lo que hacía era, primero ofrecía un precio bajísimo su producto, y cuando te creaba la dependencia, pues como los camellos en la puerta de los coles, una vez ya te creaba la dependencia, ya te pegaba el sablazo. Y ya te La primera es gratis. Claro, lo que y él te pedía lo que creía que te tenía que pedir. Llegó un momento en que Telecinco dijo, no vamos a entrar a ese juego, y lo que ha dicho 13 salió de la parrilla. Y también eso concuerda con que, como hemos dicho, por lo menos desde mi punto de vista y de algún otro también, que maltrataban el producto y solo habían conseguido captar la atención de los niños más jovencitos. Cuando esos niños ya tenían unos cuantos años más, pues lo que era el wrestling, que era lo que les llenaba la mañana de los fines de semana, pues ya preferían irse a dar un paseo por ahí con la chica o el chico que le gustaba, ya preferían irse a jugar a baloncesto con los compañeros de colegio, de instituto. Entonces, sencillamente dejó de interesar tanto. Yo creo que también eso es un punto de los más determinantes a la hora de decir por qué dio tal bajón como para sacarlo ya de la parrilla. Y porque hubo alguna... Dale, Luis. Yo creo que ese es el punto fundamental, el que la generación que se había enganchado ya había crecido, y las siguientes, que las estrellas que venían no tenían el mismo potencial que las que nos engancharon a nosotros. Claro. Ya no estaba Hulk Hogan, no estaba el Texas Tornado. Bueno, pues ahora mientras, si Luis nos escucha, yo lo que comentaba también, se junta todo esto que estáis hablando con que, si no voy mal, en esa época de mitad de los 90... Claro, Telecinco la hemos tenido siempre como el canal de la basura en España. Por si nos ve alguien de Latinoamérica, ha sido el canal, digamos, que ha vendido un poco la telebasura en el país. Pero sí que es verdad que ha habido un parámago de Telecinco, especialmente entre el 90 y pico, después de estos primeros años, del Ay qué calor, del Armamachicho, etcétera, hasta que luego viene Crónicas Marcianas y estas cosas, que intentó desmarcarse un poco de ese tipo de programación. Y yo creo que ahí hubo algunos daños colaterales, y parte de ello era como que no vamos a echar de menos tanto Pressing Catch con todo esto que comentéis además, cosa que hace 3, 4 o 5 años antes, sí, perdona, 13. Pero no, discúlpame. También es cierto que a mitad de los 90 Berlusconi vendió su participación, su parte, y cambiaron de dirección. Por eso el tipo de contenido cambió también. Evolucionó. Claro, dejaron ya el tema de entretenimiento, ya se enfocaron un poco más quizás en los cotilleos, en el corazón, en este tipo de productos. Y acertaron con el cambio, porque fijaos lo que les ha repercutido. Joder, no. Años, sí. Ha tirado muchos años. Luis, perdona, que estabas comentando antes y se ha interrumpido. La cuestión era que la falta de luchadores con tirón, como nos engancharon a nosotros, también fue algo que hizo que enterraran el producto, aparte de que la generación que se enganchó había crecido. Claro. Y luego, los años que estamos hablando que hubo ese parón, yo lo que hice fue antena parabólica. DSF, RTL2 y Sky One. Sí. Yo aprendí los números en alemán gracias a la DSF. ¿No os acordáis? A los anuncios. A los anuncios eróticos de la hotline. Viernes por la noche echaban Nitro en DSF, puede ser, me suena algo así. Bueno, Nitro no, estamos hablando de que echaban Saturday Night y echaban los programas de la época, lo echaban el viernes por la tarde, noche. No, pues yo tengo la imagen Worldwide, Worldwide y el Saturday Night. Y luego ya sí que echaban Nitro, pero antes de echarlo ahí lo echaban en la TNT, que también llegaba el Classic Movie. Luego la TNT, el viernes también le echaban el Nitro en TNT. Y en Sky One también echaban lucha. Si realmente nunca dejó de haber lucha al alcance de cualquiera. Lo único es que pues esforzarse un poquito para encontrarla. Claro. Yo por ahí recuerdo mismo empezar a buscar en las primeras páginas de internet con más voluntad que conocimiento, ¿no? Y de repente empezabas a ver que si Eddie Guerrero, tíos mezclados en empresas que no sabías si eran dos diferentes, si era el mismo, que era porque igual un día habían estado en el CW y al cabo de 2 semanas ya estaban en el WCW. Muchas cosas de este tipo sí las recuerdo porque
Claro, el principio de Internet era buscar no por Google, por Altavista, creo yo que debía ser, y alguna cosilla más. No sé si se os ha quedado por ahí algo en el tintero, perdonad. Luego también el tema de la red de intercambio de VHS, que también comprábamos a un inglés que era el más listo y tenía un montón y te los vendía. Y entonces fue como llegó a mis manos la FMW, los combates salvajes de la IWA en Japón, del King of Deathmatch, y luego la SW y todo lo que tú querías. O sea que con un poco de interés que nosotros teníamos y queríamos producto, veías todo lo que querías. Evidentemente, tenías que hacer una pequeña inversión de comprar 3 o 4 VHS que no tenía nadie, y eso te servía para hacerte con 200 porque empezabas a intercambiar y al final tenías tú como intercambiador una gran biblioteca. Claro, y alguno que ha ganado mucha pasta con eso, ¿eh? Lo que nos costó... Sí, perdona, Luis. No, que los ingleses, que eran los que sobre todo tenían más acceso. No sé si vosotros, yo creo que hice algo que hicimos todos, claro, que era el intentar hacer el palmarés de campeones de la WWF partiendo de los 2 nombres que conocíamos en el momento, que era Hulk Hogan y el Último Guerrero. Y dato a dato, arañando, a lo mejor un dato al mes conseguías, incluso 2, a la hora de rellenar los listados. Eso era algo que era artesanal prácticamente, y era un trabajo de arqueología de información tremendo. Ahora es tan sencillo. Los nombres reales también. Y los nombres reales, que ahí nos ayudaban mucho las emisiones alemanas, porque además de los nombres reales te ponían los pesos y las estaturas, aunque claro, siempre con trampa. Fantasía. Yo, de hecho, ahí lo habéis comentado, tanto, bueno, el tema de los nombres reales, etcétera, el buscarse la vida, y habéis comentado gente en Inglaterra, alguno en España ha trincado bastante pasta con esto también. El buscar los palmarés, por ejemplo, yo me acuerdo en el año 94 por ahí, cuando volvió Backlund, puede ser, sí. De repente, vale, este tío hace 12 años, y fijaos lo que eran, yo 12 años, que me parecían una barbaridad en ese momento, 10 años creo que fueron, cuando 84 realmente... al 94, sí, él se fue en el 84, 85. Sí, pero que del 94 al 2022 han pasado 28 y aquí estamos. Ya. Oye, una cosa que no sé si estaréis vosotros de acuerdo también, es que fue tan importante para que nos enganchase el ver en la figura de Hulk Hogan a Thunder Lips de una película que fue tan mítica como Rocky 3, eso enganchó mucho. Claro, bueno, a nosotros y a McMahon para quitarle a Gagne a Hogan. Imagínate si enganchó esa película. Porque lo hablamos el día de WA, Hogan todavía estaba en WA cuando se hizo Rocky 3. De hecho, salió en su primera estancia en el WWF, se corta porque él tiene pretensiones en el mundo del cine y McMahon no, McMahon le quiere retener para él solo y vale. Hogan no está de conforme. Padre. Y luego ya vuelve bajo las condiciones que ya sabemos todos. Bueno, pues ya después de esta ligera y escasa de contenido hora y media que llevamos de podcast, ¿algún detalle que os haya quedado por ahí para ir cerrando? Pues, por ejemplo, yo decir que personalmente no tengo nada en contra de José Luis Ibáñez, pero sí en contra de lo que hizo con el pressing catch. Y ya fuera de coña, decir que, entre otras cosas, lo que me alegro a lo largo de todos estos años y a lo largo del tiempo que ha ocurrido es el haber conocido a mucha gente interesante y a la que puedo llamar amigos como sois vosotros, y me alegro un montón el saber que de la lucha libre, entre otras cosas, os he sacado a vosotros. Pues muchísimas gracias. Bueno, ¿alguna cosa más? Ahora entiendo por qué 13 se pone máscara, para no emocionarse, para que no se note. Claro. Luis o 13, ¿alguna cosilla por ahí? Yo por concluir que lo que nos llevó Pressing Catch es a tener una afición como la que tenemos, al escribir un libro, que se puede decir, ¿no? Empezar a tener un interés muy grande por todo lo que pasaba alrededor. Bien. Este ya va a ser el último corte, creo. 13, perdona. No, nada. O sea, para mí el pressing catch fue la puerta que como bien decís, la puerta que se abre y te enseña otros tipos de lucha, otras empresas, otras formas, otras maneras, otros países.
para mí Pressing Catch fue pues eso, fue la puerta la primera puerta que abrí. Muy de acuerdo. Luis, perdona. Sí, que lo que supuso fue un interés muy grande por un deporte espectáculo que yo no tenía ningún deporte de referencia, y este ha sido el deporte que yo sí. Bueno. Uy, es que no quiere acabar. No quiere acabar. Que se le ha hecho corto y quieren más. Yo por mi parte decir sí que muy parecido. Es que realmente, aunque haya llegado alguna cosa suelta, el pressing catch con sus épocas mejores y peores fue el principio de todo y el principio de generar una nueva generación de inquietud. Y Luis, a ver si puedes acabar. Nada, siento esta puta conexión y decir que lo que supuso es pues tener una afición por algo que hasta ahora no la tenía. Cuando era joven pues no me llamaba la atención ningún deporte, y esto fue lo que me llamó la atención y lo que me hizo tener interés para investigar pues desde el origen de la lucha en España hasta conocer luchadores y tener una afición real, que hasta el día de hoy seguimos con ella, y como ha dicho Pepe, también conocer a grandes personas y grandes amigos a lo largo de todos estos años. Y en este caso lo que ha unido el pressing catch, que no lo separe Telecom Canarias con la conexión. Eso es. Y que no lo separe José Luis Ibáñez con mi nueva amistad con él, por favor. Pues lo he dicho. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a José Luis Ibáñez, en este caso. Y yo lo he dicho ya mirando la cara de Pepe. Muchísimas gracias a todos los que nos ven. Redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook. No hemos llegado a tener TikTok, ahí se nota la edad. ¿Qué tenemos? MySpace ya, 20 o no sé qué vamos a tener ahí. iVoox y Spotify, sí, estamos en todos los lados. Y Apple, porque tarda la vida en autorizar el podcast. Que podéis seguir los lunes los programas, vamos a decir, formato más habitual con Luis, y que luego, sobre todo jueves o fines de semana, pues tanto 13 Máscaras como Pepe Serrano y yo, pues como buen Hazard de la vida, pues tres veces al año, pues igual salgo a calentar ahora mismo. Lo he dicho. Tú solo en los cuatro grandes. Claro, yo es que ya me lo tengo subido, ya soy como Hogan, ¿no? Ya solo lucho los fines de semana y los pay-per-views. Pero bueno, lo he dicho, muchísimas gracias. Es un placer, efectivamente, lo que han ido el pressing catch, en este caso a los tres. Y pues nos vemos los lunes. Trastear, hemos hablado en muchos otros programas que tenemos en este año y pico. Revisar, mirar los enlaces, suscribirse, darle al like, todas estas cosas. Muchísimas gracias, nos vemos, un saludo. Gracias a todos. Gracias.